Buenas tardes a todos, bienvenidos al coloquio virtual estudiantil de ciencia de datos. Estamos a 22 de marzo. El día de hoy vamos a tener una plática de Karen Rivera Escobar con el título Proceso de generación de valor del aprendizaje de máquina, cómo medir la opinión de mis clientes. Entonces, bueno, tengo el honor de presentar a Lilia o Karen, ¿cómo te dicen? Lilia. Lilia, ok. Sí, ya vi que decías Lilia, yo te iba a decir Karen. Bueno, no hay problema. Lilia obtuvo el grado de maestra en ciencias con especialidad en probabilidad y estadística en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Estudió actuaría y también obtuvo estudios en la UNAM. Cuenta con diversos diplomados, algunos de ellos son de Machine Learning, como tecnología en la toma de decisiones por parte del MIT, programa de desarrollo directivo en Data Science y Big Data impartido por la Bolsa Mexicana de Valores, en conjunto con AFI Escuela de Finanzas. A su vez, ha participado como ponente en diversos eventos, incluido el Foro Nacional de Estadística. También se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias en la UNAM y en la Facultad de Ciencias Actuariales en la Universidad de Anáhuac. Ha trabajado como consultora externa enfocada en proyectos de retail para diferentes pequeñas y medianas empresas como Risk Modeling Analyst en Genworth, México, y actualmente trabaja como gerente de analítica en Grupo Financiero Banorte, donde su función principal se concentra en generar análisis cuantitativos y cualitativos que permitan la pronta y óptima toma de decisiones para diversas áreas del banco y con ello pues generar directrices de negocio. Entonces, los dejo con la plática proceso de generación de valor del aprendizaje de máquina, cómo medir la opinión de mis clientes. Adelante, Lilia. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, Pilar, por presentarme. Antes que nada, quiero agradecer que me acompañen esta tarde. Espero se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Ha sido un periodo difícil, entonces espero no le estén pasando tan mal. Y bueno, vamos a empezar ahí con esta plática que, como ya comentaron, es proceso de generación de valor del Machine Learning, cómo medir la opinión de mis clientes. Antes que nada quisiera comentar que esta plática no será técnica porque creo que hay alumnos de distintos semestres, entonces más que nada quisiera como dejarles este sabor de boca de qué es lo que se puede hacer con el Machine Learning a nivel de negocio, ¿no? Entonces, no va a haber nada de tecnicismos o casi nada. Entonces, vamos a empezar con un poco lo que es la agenda. Primero vamos a tener esta introducción de qué es lo que les voy a presentar, de qué vamos a platicar. Luego un poquito esto del proceso del Machine Learning, cómo vamos a generar valor en estas empresas desde el punto de vista de negocio. Luego vamos a abordar un caso de estudio brevemente y muy rápido. Y luego vamos a tener unas recomendaciones adicionales para pues los estudiantes de la carrera de ciencia de datos para que tengan como una formación quizás un poquito más completa o redonda. Y pues bueno, vamos a empezar. En la actualidad, el marketing, que son todas estas áreas de negocio que se centran en la venta de los productos, se ha centrado más que nada en vendernos experiencias más que productos. Esto se debe a que en la actualidad los clientes ya no solo quieren tener utensilios, sino que quieren un valor agregado a este utensilio, o más aún, una experiencia que esté asociada a este producto, ¿no? Y notemos que esto se centra más que nada a nivel individuo. Obviamente, una experiencia para mí es totalmente diferente a la que pueda tener Rocío o a la que pueda tener la maestra Pilar. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, los viajes de avión. Últimamente, pues ya no deseamos tener como estos aburridos viajes de avión donde siempre está el niño al lado molestando, cosas de ese estilo, sino que deseamos algo más personalizado, algo que realmente nos agrade o nos haga más placentero nuestro viaje, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, es banca y servicios financieros. En la actualidad, los clientes ya no solo quieren tener los servicios en la palma de su mano, sino que también desean que estos servicios sean fáciles y rápidos y más aún, que estas transacciones que más se estén realizando sean en la menor cantidad de clics. Entonces,
toda esta personalización del marketing nos ha traído grandes retos en la última década a las empresas. Tres de estos grandes retos o de estos pilares de cuestionamientos son los que les presento. El primero, o bueno, voy a ir de derecha a izquierda, y digamos que en orden de importancia, del menos a más, es esta parte de optimización de recursos. Luego tenemos esta parte de evolución de productos y canales, y luego es cómo puedo generar ofertas con el nivel más alto de personalización. Vamos a ver de qué estamos hablando en cada caso. Entonces, el primero, que es esta parte de optimizar recursos, es cómo puedo captar más clientes con menos recursos, o dicho de otra manera, cómo puedo utilizar de una forma más inteligente los recursos que actualmente tengo. Un ejemplo de esto son las fintech. Una fintech pues no tiene muchos recursos en comparación con un banco, no obstante, las estrategias que puede llegar a realizar son como un poquito más arriesgadas que las que pueda llegar a tener un banco, ¿no? Obviamente también su tamaño hace que estas estrategias pues sean un poco más ágiles. El segundo cuestionamiento es esta evolución de productos y canales, que más que nada es ¿cómo puedo lograr que mis productos y canales se muevan a la par de la digitalización? O, dicho de otra manera, ¿cómo logro estas ofertas individualizadas sin olvidar a algún segmento de mi población target? Y un ejemplo de esto, de cómo de un canal convencional, un canal tradicional, de cómo evolucionó, es Tesco. Tesco es un supermercado que si no me equivoco, es, no sé si el primero, en ofrecer este servicio de self-checkout. O sea, yo realizo mi súper de forma normal, pero a la hora de pues ya irme, ya no paso necesariamente por la caja con la cajera, que puede a veces tardarse horas, sino que más bien ese proceso lo hago yo, ¿no? Entonces, este es un excelente ejemplo de cómo un canal convencional evolucionó a ser un servicio de primera línea o básico que se ajusta a esta era digital. Luego, el reto pues, más importante es esta parte de ofrecer o tener ofertas con el nivel más alto de personalización. Y es un poco este cuestionamiento, ¿cómo puedo generar estas ofertas? Empresas que han logrado pues, los niveles más altos de personalización, por ejemplo, son Amazon, Facebook, Netflix, Spotify, ¿no? Y obviamente aquí es como soslayando o quizás no teniendo un poco en cuenta esta parte de la ética que hay o que debe de existir detrás de los datos, o pues, en este margen de respetar la privacidad de los usuarios. Pero bueno, eso es como un tema de otra plática que definitivamente yo creo que da para mucho, y que creo que es importante que pues ustedes, o bueno, todas las personas que quieran dedicarse a ser científico de datos, como que lo tengan muy presente, porque seguramente estas normativas eventualmente empezarán a permear los modelos y a generar directrices de cómo es que sí nos podemos conducir y de cómo es que podemos ir utilizando esta información, ¿no? Entonces, bueno, el conjunto de estas preguntas, digamos que no son aisladas. El tenerlas o el empezar a contestar de forma conjunta nos lleva a esto que se conoce o que podría ser evolución de una marca. Y un ejemplo de esto es Amazon. Amazon, pues como todos sabemos, pues es un canal, es una aplicación, es un lugar donde podemos comprar productos, ¿no? Su principal función es vender productos. En el 2018, en el Wall Street Journal, salió esta noticia de que pues este lugar o esta institución deseaba moverse o tener también esta parte de servicios financieros o incorporarse en el sector bancario, propiamente en el fintech. Y pues si lo pensamos, esto es como muy natural, en el sentido de que pues si ya sabemos nosotros, si fuéramos Amazon, los datos de compra, las visitas,
dónde pasa más tiempo nuestro cliente o qué productos son los que ve más, pues lo siguiente sería como ofrecer esos servicios financieros, ¿no? Un ejemplo de no éxito y que, bueno, no sé, la leyenda urbana dice que en algún momento Netflix se acercó a Blockbuster para poder generar una alianza. Blockbuster se vio pues de esta oferta, de esta propuesta que estaba haciendo Netflix de poder generar o de ofertar servicios de streaming. Hoy en día, y pues como todos sabemos, pues los servicios de streaming son los reyes del entretenimiento, ¿no? Entonces, aquí se aplicó esta de que ríe al último ríe mejor, ¿no? Y notemos que también esto nos marca pautas para la evolución de canales y de productos nuevamente. Entonces, todo esto nos lleva, todo esto nos lleva a que consideremos o tomemos al cliente como centro de nuestro negocio. En la medida en la que yo entienda mejor a mi cliente, yo voy a poder ofertarle mejores productos y por ende voy a poder tener una mayor captación. Y esta captación es como en todos los sentidos, en cuanto a clientes, en cuanto a nivel financiero, etc. Entonces, la pregunta que surgiría aquí después de todo esto es, bueno, ¿qué tengo que hacer para medir mejor a mis clientes o para saber qué quieren? O visto desde el punto, desde el punto de vista de negocio es, ¿qué hago para llegar a la oferta de valor que maximiza el valor de mis clientes? Y sí me gustaría que pusiéramos como mucho énfasis en esta parte, porque creo que parte de su trabajo, del trabajo que van a tener día a día como científico de datos, es traducir estas preguntas que frecuentemente van a tener sus clientes en preguntas de negocio, donde seguramente va a estar involucrado como estas ofertas de valor, donde está involucrado un valor monetario, obviamente, ¿no? Quizás como un poquito para redondear y que tengan como una noción de todas las áreas en las que pudiesen trabajar y que pueden contestar también esta pregunta, es innovación, marketing, finanzas, las áreas de riesgo y por supuesto analítica, ¿no? Bueno, para poder generar estas ofertas ha surgido la tendencia de explotación de datos. Y estos datos nosotros los podemos obtener ya sea de forma pues, adquirida o mediante compra. Adquirida es, pues yo obtengo los datos cuando mis clientes vienen a contratarme un producto o bien los compro, es decir, al contratar servicios de una empresa como Google Analytics. Normalmente cuando queremos tener productos más redondos, es que pues, se requiere como esta información adicional a la que nosotros pudiésemos tener como empresa. Y pues obviamente todo esto nos lleva a esta premisa o pues sí, esta premisa que seguramente ya han escuchado en todos sus cursos y a lo largo de la carrera, y es que los datos son un nuevo tipo de activo para todas aquellas empresas que deseen estar en la cabecera de la innovación. Ejemplos de esto son muy claros, nos hemos mencionado, Amazon, Netflix, Facebook, Disney Plus ahora, entre otras. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a generar este valor mediante Machine Learning? Y aquí sí me gustaría comentar o enfatizar que vamos a ver el Machine Learning en 4 fases. No lo vamos a considerar como estas metodologías donde introduzco un output, y obtengo un output. No, lo vamos a ver como desde un punto de vista de negocio y que estas fases se van a componer por comprensión de datos, modelado, toma de decisiones e inferencia causal. En la primera fase, que va a ser como esto de comprensión de los datos, básicamente nuestra tarea va a ser entender el significado del dato o qué es lo que nos quiere decir el dato.
Esta fase se va a componer como de 4 etapas, bueno, yo considero estas 4 etapas, que es primero la obtención de los datos crudos, es decir, pues normalmente los datos nos llegan como no en un formato muy agradable o en un formato en el que nosotros podamos empezar a trabajar de manera inmediata. Por ello es que tenemos que aplicar transformaciones y hacer una limpieza de estos para tenerlos como en forma estructurada, o lo que yo le llamo como datos tipo tidy, que podamos almacenar a nivel registro y a nivel columna de una forma ordenada. Una vez que tenemos esta transformación y limpieza, seguimos a lo que es el análisis exploratorio, donde vamos a tener los primeros gráficos e insights preliminares. Aquí es donde nosotros ya empezamos a tener como una visión general de qué es lo que tenemos entre las manos en cuanto a información, qué tipo de modelos podemos aplicar y hasta dónde podemos llegar con la información que tenemos. De igual manera, ya que tenemos este análisis exploratorio, damos lugar a las hipótesis empíricas, que van muy acompañadas de los descubrimientos que yo vaya haciendo en mi análisis exploratorio y que eventualmente, ya una vez que tenga los resultados del modelo, voy a poder validar si mis hipótesis generadas mediante el análisis exploratorio son ciertas o no. Para esto es muy importante que sepan manejar y administrar bases de datos y que de igual manera conozcan herramientas de visualización de datos. Algunas herramientas o lenguajes pues son los que les muestro aquí, por ejemplo SQL, Spark, Mongo, Cassandra, y dentro de la parte de visualización pues Power BI, ClickSense, Tableau, entre otros. Hay muchos softwares, yo les aconsejaría que pues sí estudian al menos muy bien uno y pues que al menos tengan noción de las demás. Luego vamos a entrar a esta fase 2, que es la parte del modelado. Y del lado derecho tenemos una imagen que representa o muestra las metodologías que existen actualmente referentes a este proceso de Machine Learning. Y digo, la verdad es que me gustó mucho porque creo que pues mapea muy bien como a cada una. Y yo básicamente las dividiría como en modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, independientemente de que algunos sean métodos de ensamblaje, otros sean reinforcement learning o deep learning o las herramientas de machine learning clásicas. Aquí también, como un poquito de la fase anterior, es muy importante que nuestros datos lleguen limpios a esta etapa, porque si están limpios y yo ya tengo como un feeling del dato, al momento de que yo obtenga un resultado del modelo, yo voy a poder entender mejor el resultado o saber si es un resultado que no me hace sentido con lo que yo vi en un primer approach en mis datos. También en esta parte es muy importante que generemos el pronóstico, porque al final del día recuerden que un modelo va a contestar o va a ayudar a una área del negocio. Entonces, en este sentido, pues es muy importante que nosotros obtengamos un resultado y de igual manera que pongamos en producción este modelo. Si nosotros no alcanzamos a esta parte de la puesta en producción del modelo, pues estaríamos terminando, coartando este proceso de valor del Machine Learning. Porque nuevamente un modelo que está en una computadora pues no es un modelo útil. E igual un pronóstico que yo no puedo explicar al área de negocio pues tampoco es útil porque al final del día no tengo esta pericia para poder vender el modelo que yo realicé. De igual manera me gustaría comentar o agregar que es muy importante que estudien otras metodologías, es decir, no se queden solamente con las metodologías que ustedes creen que son las que más se aplican o las más importantes. Al final del día, el área de conocimiento o el conocimiento y las matemáticas son muy amplias. Entonces, en el momento quizás más inesperado, van a poder aplicar una
una técnica de procesos estocásticos o una técnica de investigación de operaciones. Por eso es muy importante que ustedes tengan como un scope general de distintas metodologías para que así puedan aplicarlas en los momentos idóneos. Y de igual manera, que tengan como su cajita de herramientas como lo más llena posible. Es decir, no se casen con metodologías. Al final del día, como científico de datos, esa cajita de herramientas debe estar llena como de distintas herramientas que les permitan manipular información, visualizarla, generar modelos, etc. Como decía Abraham Maslow, si tu única herramienta es un martillo, pues tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo, ¿no? Entonces, no se casen con las metodologías, amplíen sus horizontes en cuanto a estas y bueno, pasemos a la fase 3, que es la toma de decisiones. Una vez que yo ya generé como los primeros resultados, ya tengo mi modelo, tengo un pronóstico y de alguna manera lo pondré en producción, sigue esta parte de qué es lo que se puede hacer con este modelo. Recordemos que toda toma de decisiones es bajo un ambiente de incertidumbre, es decir, el día de hoy, pues yo no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Y en este sentido es que debemos de encontrar un punto de equilibrio entre si exploto el modelo o sigo con el que, o investigo otro modelo. Es decir, esta parte de explotación, que es seguir con el modelo que actualmente tengo o que yo ya tenía en producción, es si el procedimiento que yo ya implementé está funcionando, pues quiero repetirlo tantas veces para tener ese mismo éxito. Versus cambiar el modelo, que es esta parte de exploración de si es necesario investigar alternativas a los procesos que actualmente tengo o si hay opciones más interesantes o eficientes que la que yo ya tengo en producción. En esta parte existen algunas metodologías como para poder encontrar este equilibrio en si debo de seguir con el modelo que en algún momento llegue a implementar o bien si es que ya es momento de que lo cambie. En este punto creo también relevante comentar que va a depender un poco de la industria en la que ustedes se encuentren y esto es porque seguramente existirán factores exógenos que permearán al modelo y no necesariamente pues por la originación de los datos, sino por el comportamiento de sus clientes. También en este sentido, pues es que si los datos del modelo yo los implementé o estos tienen cierta distribución, los datos frescos o a los que yo les vaya a aplicar el modelo deben de poseer esta misma distribución, porque si no, pues el modelo no va a ser un modelo útil al final del día. Ya que tenemos esta parte de qué decidí hacer con mi modelo, sigue la parte de inferencia causal, que podríamos interpretarlo como medir el éxito de una iniciativa o bien entender si los resultados que yo obtuve de alguna propuesta o de alguna campaña, por ejemplo, se deben justo al modelo que yo implementé o a las medidas que implementé debidas al modelo, o si fue por factores exógenos. Normalmente esta parte de inferencia causal pues la medimos o se hace mediante pruebas de hipótesis. Actualmente existen muchas empresas que empiezan a abrir un área que se llama experimentación o testing en Banamex o bueno, en Citi, sé que existe, igual en Banorte, yo imagino que en BBVA también, pero no sé si sea bajo el mismo nombre de experimentación o testing. Algunas metodologías para poder evaluar estas inferencias causales o la causalidad es método de diferencias en diferencias, un A/B testing, causalidad de Granger y un causal forest. Y que va a depender de acuerdo con el tipo de datos que ustedes tengan y obviamente el tipo de problema que quieran medir. Luego, una vez que ya tenemos pues esta medida de si los resultados favorables o no favorables fueron a causa de las medidas que implementé, sigue esta parte de hacer la medición de valor.
Una forma de hacerlo es mediante el ROI, o también se conoce como Return of Investment, que se puede interpretar como el valor económico que yo obtuve después de haber invertido un presupuesto determinado en alguna iniciativa. O dicho de otra manera, por cada peso que yo haya invertido, ¿cuántos pesos he ganado o obtuve? Existen muchas maneras de hacer estas mediciones a nivel cliente, y la elección de ello pues dependerá mucho del sector en el que nos encontremos y de las metodologías que estén disponibles en la empresa. Y bueno, con esto ya hemos abarcado este proceso de valor. Abarcamos esto de comprender los datos, la parte de generar el modelo y la predicción, la toma de decisiones y la inferencia causal. Como bien sabrán, pues la parte de la comprensión de los datos es lo que a veces nos lleva un poco más de tiempo, pero no me parece mal, porque esto justamente nos va a dar un feeling del dato, y gracias a esto, si hacemos como un buen trabajo en esta parte, podemos obtener buenos modelos, que no necesariamente sean quizás los más sofisticados, porque al tener como los datos pues limpios y bien entendidos, pues esta parte de modelación no resulta tan complicada, en caso contrario a que si yo tengo pues datos muy malos, quizás aunque el modelo sea muy bueno, pues los resultados que obtenga no van a ser como los esperados. Y bueno, ya que abordamos esa parte, sigue ver un caso de negocio muy chiquito, y que básicamente trata de ver qué es lo que están opinando mis clientes acerca de la marca o de un producto que esté ofreciendo. Y para esto vamos a empezar a entrar a esta parte de que existen diferentes tipos de datos. Existen los datos estructurados, o aquellos que yo sí puedo alojar en una base de datos a nivel registro y columna, o como algunos los conocen como datos tipo panel o datos tipo tidy. Y también existen aquellos datos que son no estructurados. Por ejemplo, imágenes, como pueden ser fotografías o dibujos, texto, los comentarios de un servicio que dejan nuestros clientes, trayectorias, aquellas que se generan, por ejemplo, cuando viajamos en Uber o en Didi, audios, que pueden ser las conversaciones de ejecutivos de centro de contacto con clientes, o bien datos direccionales, por ejemplo, que es cuando las tortugas llegan a desovar. Este tipo de datos, su estructura interna no es identificable, en el sentido de que yo no puedo mapearlos, por ejemplo, en un RN o en los reales, por decirlo de alguna manera. Y es por ello que actualmente está surgiendo una nueva área, bueno, no tan nueva, pero está siendo ya más conocida, que se llama Manifold Learning. Y hace unos días, SAS, bueno, dio una serie de conferencias, y un chico expuso un tema de evaluación de fraude mediante estas metodologías, que la verdad fue muy interesante. Y bueno, si quieren investigarlo, pues hay mucho de esto en la red. Nosotros, para esta parte de la opinión o la medición de las opiniones de nuestros clientes, nos basaremos en lo que es el texto y el audio, que vamos a considerar un primer paso, esto de recabar la información. Para recabar los comentarios que puedan tener nuestros clientes acerca de un producto, servicio o de nuestra marca, podemos hacerlo de diferentes maneras. Una es haciendo un web scraping a nuestro portal, o bien en nuestras redes sociales, o bien por encuestas recabadas. Una manera de hacerlo es mediante paqueterías de R o de Python. Dos de ellas son RBase y Space, si no me equivoco. Y otra es otra manera de poder recabar esta información es mediante las llamadas telefónicas, que es transformar el audio en texto. Existe una API de Google
que se llama Speech to Text, y también una librería que es Google Language Art. También en Python está esta librería de Speech Recognition, la verdad es que no la he usado. Y mediante esto nosotros vamos a transformar este audio en texto y vamos a poder trabajarlo como si fuera un comentario también. Mediante estas dos fuentes de información, yo voy a poder recabar qué es lo que piensan mis clientes de mi marca o de mis productos. Y esto puede ser para un corte de tiempo en específico o para un lapso temporal. Entonces, una vez que yo ya tengo mis datos que vienen crudos, sigue esta parte de limpieza y análisis exploratorio. Y una vez que yo ya tengo mis datos como bien acomodados o en tipo tidy, sigue esta parte de generar un modelo. Como vamos a trabajar con datos que son tipo texto, vamos a generar o a tomar en cuenta esto que es análisis de tópicos o que también se conoce como topic modeling. Una de las metodologías que son más famosas dentro del análisis de tópico es el LDA o Latent Distributed Allocation, que básicamente lo que nos va a hacer es una segmentación de los comentarios. Esta segmentación de comentarios nos va a dar origen como a palabras clave que van a definir a estos comentarios y que de alguna manera con estas yo voy a poder generar esta segmentación. En algún ejemplo que llegamos a realizar, pues, en un problema de negocio que llegamos a tener, dentro de algunos tópicos que se llegaron a manejar, pues estaban, por ejemplo, buen servicio o excelente servicio, tardas en entrega de producto, producto defectuoso, buena atención en centro de contacto. Una primera estrategia teniendo estos tópicos es, si es que obviamente aquí no he hecho como esta aseveración, es si yo recabé mis datos vía web scraping, casi seguramente no voy a poder asociarlos con un número de cliente o a mis bases que yo ya tenga de forma productiva. Si es que fueron recabadas mediante encuestas, pues seguramente sí voy a poder asociarlas a una ID del cliente, ¿no? Entonces, en este caso, en el que yo no pueda hacer como este link de comentario cliente, una estrategia que podemos utilizar es separar los productos en gama básica, gama media y gama alta. Y de acuerdo con esto, más o menos establecer los rangos en los que se mueven estos productos. Obviamente el costo de un producto de gama básica pues no va a ser igual al costo de un producto de gama alta. Entonces, una vez que tengamos como esta partición, nosotros vamos a generar una suma ponderada de cuánto es que se está consumiendo por cada tópico. Es decir, para los productos de gama básica yo voy a tener estos 5 tópicos, que es buen servicio, excelente servicio, tardanza en entrega de producto, producto defectuoso o buena atención. Genero la suma de estos 5 tópicos, o bueno, de estos productos que están asociados a estos tópicos, y una vez que yo tenga estas sumas ponderadas por nivel de producto, pues voy a poder hacer un diferencial de ingresos. No es la mejor manera de hacerlo, pero este puede ser un primer approach si es que nosotros no podemos hacer como esta unión de comentario cliente. En el caso en el que sí podemos generar o hacer esta unión comentario-cliente, podemos también tener como esta información acomodada en nivel temporal, ¿no? Y generar estos tópicos igual de forma temporal. Es decir, por ejemplo, un cliente que haya comprado unos audífonos, evaluó la encuesta y dijo, ok, el producto llegó en tiempo, fue un buen servicio. Luego, no sé, en algún otro momento compró un producto y le resultó defectuoso, llamó a centro de contacto y lo atendieron de una buena forma, entonces vuelve a evaluar al canal y dice, fue una buena atención. Tenemos otro cliente que en una encuesta nos evalúa como buena atención
y luego en otra encuesta, por alguna situación, nos evalúa como tardanza en entrega. Notemos que estos niveles que les estoy presentando aquí son los tópicos que nosotros ya generamos en el paso anterior. Una vez que digamos que yo ya tengo como esta transición de tópicos, sigue acomodarlos en niveles de opinión. Los acomodamos en niveles de opinión con la finalidad de poder hacer más fácil la siguiente medición. Y es considerar 3 niveles de opinión, que son negativos, neutros y positivos. Los negativos va a estar asociado a todos los tópicos que de alguna manera denoten un sentido negativo en cuanto al producto o la marca, como puede ser tardanza, malo, defectuoso, por ejemplo. Neutros van a ser todos aquellos que tengan esta palabra de bueno. Fue un buen servicio, pero no excelente. Fue una buena atención y nada más. Y los positivos van a ser aquellos que estén denotados o que exalten la marca, ¿no? Que sea excelente servicio, excelente producto, no me cambiaría de servicio o siempre consumiría este producto, etc., ¿no? Entonces, una vez que yo ya consideré estos 3 niveles de opinión, pues lo que sigue es mapear estos niveles. Entonces, voy a tener transiciones de un estado neutro a un estado neutro, de un estado neutro a un estado negativo, de un neutro a un positivo, entre muchos otros. Aquí solo les estoy ejemplificando algunos. Ya que tengo estas transiciones, yo puedo generar una matriz de transición de estados, donde yo voy a poder evaluar cómo se están moviendo mis clientes de acuerdo con estos niveles de opinión. Entonces, por ejemplo, si lo tomamos como un nivel porcentual, yo sé que, no sé, clientes que están hoy en un estado positivo, el 70% en la siguiente encuesta que contesten van a estar de nuevo en un estado positivo. De clientes que ahorita están en un estado positivo, pues el 20% van a pasar a un estado neutro y de clientes que también estén ahí en un estado positivo, el 10% van a pasar a un estado negativo. Si lo vemos como en términos poblacionales, si yo tuviera 100 personas, si yo tuviera 100 personas, pues esto me diría que voy a tener 70 personas que van a pasar de un estado positivo a un estado positivo, 20 personas que van a pasar de un estado positivo a un estado neutro y 10 personas que van a pasar de un estado positivo a un estado negativo. Y la lectura de la matriz es lo mismo para el estado neutro y el estado negativo. Recuerden que partimos de los renglones y vamos hacia las columnas. Ya que tengo esta matriz de transición, sigue hacer un match con la utilidad. Obviamente, si yo puedo hacer, si yo tengo el identificador de mi cliente, pues yo puedo también hacer un tracking de el tipo de productos que ha comprado. Entonces, podemos hacer este match temporal de opiniones y utilidad, o bien encontrar los productos que ha comprado en este periodo donde me ha evaluado como empresa. Para hacerlo, generamos una media móvil de cada periodo y en este punto es como importante comentar que es una media móvil porque a veces hay efectos que tardan en reflejarse en los aspectos financieros y va a depender también de cada una de las empresas o de las instituciones o del ramo en el que ustedes estén desempeñando. Hay efectos financieros que pueden tener lag de 3 meses o hay algunos que pueden tener 4 o 6 meses. Entonces, de acuerdo con esa temporalidad es que ustedes van a generar esta media móvil. Y bueno, una vez que ya se tiene esta media móvil por periodo, obtenemos el incremento o el decremento financiero. Y esto lo que nos va a dar es la noción de porcentualmente cuánto se está moviendo mi cliente de un estado positivo a uno neutro o a uno negativo. Entonces, llegamos a realizar, pues notamos que, por ejemplo, los clientes que pasan de un estado neutro a un estado neutro, pues su incremento en utilidad o en consumo, pues es de 10 centavos. De clientes que pasan de un estado neutro a un estado negativo, tenemos una disminución de consumo o de utilidad en 1 peso. De clientes que pasan del estado neutro al estado positivo, tenemos un aumento de utilidad en 2.50 pesos.
y de un positivo a un positivo, un incremento de utilidad en un peso. Entonces, pues ya que tenemos todo esto, sigue hacer nuestra estrategia de marketing, porque pues obviamente si ya sabemos cómo es que se están comportando financieramente nuestros clientes de acuerdo con estos niveles de opinión, pues tenemos que utilizarlo. Entonces, una primera estrategia puede ser lanzar una campaña de descuento para los clientes que en el momento de la evaluación están en un estado neutro. ¿Por qué? En la matriz de transición, nosotros vemos que los clientes que están en un estado neutro, 30% de ellos pueden pasar a un estado positivo, ¿no? Entonces, pues yo podría pasar 3 clientes de este estado neutro en estado positivo y yo sé que eso me generaría 2.50 pesos por cada cliente que yo pase. Y una vez que tengamos planteada esta estrategia de marketing, pues lo que sigue es que acudamos con el área de experimentación para que se haga la selección de la población target y de control y se apliquen los tratamientos pertinentes. Y obviamente, pues se lance esta campaña de acuerdo con la estrategia de experimentación. Y una vez que yo tenga los resultados, se haga este análisis de causalidad para ver si, bueno, si existió un resultado favorable de la estrategia, pues ver si en efecto fue por la medida que yo tomé o si fue por algún otro factor, por un factor exógeno. Y ya que se tiene medido esto, pues sigue la medición de valor, ya sea con el ROI o con alguna otra medida monetaria interna de la institución. Y esto, insisto, puede variar, depende del área y de la institución. Y finalmente, es un paso que quizás no les comenté, pero que es importante y que tiene que ver un poco con lo que habíamos visto en el inicio, es esta situación de evolución de la marca. En la medida en la que nosotros empecemos a aprender de los resultados que ya generamos, vamos a poder tener nuevas estrategias y por ende nuevos productos. Y estos productos, como se habrán dado cuenta de acuerdo con esta metodología que les acabo de presentar, va a originar que tengamos campañas más focalizadas o que sí se adecuen a un segmento de la población. Y pues obviamente eso nos va a tener los clientes más felices y vamos a tener una mayor captación. Bueno, eso es como por parte del caso de estudio, que ya terminó. Y algunos comentarios adicionales que quisiera darles para todos los que ahorita estén estudiando esta carrera de ciencia de datos, es que participen lo más que puedan en hackatones o en eventos de datos. Por ejemplo, aquellos que estén organizados por Socialtic o el SPI del CIMAT, que es el Taller de Solución de Problemas Industriales. También hay otros eventos organizados por una organización que crea Datos Abiertos, si no me equivoco. También acérquense a distintos investigadores de distintos centros y en distintas ramas, por ejemplo, medicina, geología, arqueología. Créanme que hay muchos investigadores que tienen muchos problemas en cuanto a datos y que gustarían explotarlos para poder lanzar nuevas iniciativas, ¿no? Iniciativas tanto, por ejemplo, en esta parte de cómo se está moviendo la vialidad en esta época de la pandemia, en cuanto a asesinatos, etcétera. Entonces, no soslayen a las distintas áreas del conocimiento. También es que entren en contacto con periodistas y comunicólogos. Ellos, aunque no me lo crean, tienen muchas áreas de oportunidad o tienen muchos datos que también necesitan ser estudiados. Entonces, ahí también pueden tener como áreas de oportunidad súper valiosas. También que lean de diversos temas, escuchen podcasts, tomen cursos adicionales a los que se les ofrece en la licenciatura. Ahorita creo que están en una etapa en la que tienen la oportunidad como que aprender de muchas cosas. Entonces, no pierdan esta oportunidad y amplíen sus horizontes en cuanto a todo tipo de conocimiento, porque eso los ayudará pues no solo a ser mejores profesionistas, sino que también pues les ayudará a ser mejores personas. Y luego también es que lean de forma recreativa para que puedan expresar mejor sus ideas, al menos de una forma correcta. Y finalmente pues es que se apoyen entre ustedes para que puedan crecer como una comunidad más fuerte.
Y pues bueno, de mi lado es todo. No sé si tengan algunas dudas o comentarios. Y pues si no, les agradezco mucho el tiempo que me regalaron para poder platicarles de esto. Muchísimas gracias, Lili. Una plática muy interesante y didáctica, sobre todo. ¿Alguna pregunta que le quieran ustedes expresar, por favor? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre, bueno, es más como de curiosidad. ¿Qué metodologías de validación de modelos existen? O podrías tú recomendarnos, Lilia, en particular para la parte de, no sé, modelos de predicción de pérdidas o, por ejemplo, para la parte de riesgo de crédito? Híjole. Ahorita no se me viene como una en particular, pero no sé, yo creo que también dependería un poco como de los datos que estuvieses manejando. O sea, no es que exista como las medidas de riesgo, sino que creo que puedes utilizar varias y ver cómo se están comportando entre ellas y con base en ello decidir pues qué tan bueno está siendo el modelo de acuerdo con esto, ¿no? Digo, no sé si contesté la pregunta. Roberto Bueno, Torres. Ay, perdón, adelante. Perdón. Bueno, me refería un poco o sea, metodologías de validación de modelos, o sea, no tanto, o sea, métricas de riesgo, sino más bien alguna metodología de validación de un modelo. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te presentaran un modelo que no sé, pronostica con un 90% de precisión las pérdidas por riesgo de crédito que va a afrontar, por ejemplo, Banorte. ¿Qué métricas o más bien qué metodologías aplicarías tú para validar y decir este modelo sí es fit for purpose, ¿no? Como se dice, o no? No sé si, Sí, no sé si existe algo o alguna recomendación. híjole. Existen metodologías en procesos estocásticos y si no me equivoco también en reinforcement learning, pero así como el nombre tal cual de la metodología no lo tengo a la mano. O sea, sé que podrías revisarlo como en estas dos grandes ramas, pero el nombre no lo tengo a la mano. En procesos y en qué más me dijiste, perdón. Reinforcement learning, que Okay. es justo un poco esto que les comentaba y creo que no se los dije. Es como empezar a evaluar de los modelos que ya tienes, qué también se están comportando y si es que ya necesitas como cambiarlos, ¿no? Que ahí vas a poder encontrar como muchas áreas de oportunidad. Es que tiene un nombre raro que es como el brazo del ladrón o algo así. No me acuerdo del nombre, pero va por ahí. Y igual en la parte de procesos estocásticos debe de ser con esta parte de Markov Chain Models. Igual el nombre no lo tengo como tan a la mano, pero podría ser alguno de esos. Roberto pregunta qué tan complicado es poner un modelo en producción. Pues depende del resultado del modelo. Si son modelos básicos, no es costoso. Y obviamente aquí también depende de cuántas áreas estén involucradas. Si son muchas áreas, el poner el modelo en producción puede resultar un poco, no necesariamente difícil, sino tardado. Por ejemplo, pensemos en esta parte de, no sé, medición de valor de los clientes. Si solo depende de una área o de un equipo en particular, el hacerlo no es complicado, porque pues el equipo tiene como, no sé, sus tiempos y las mismas herramientas para poder hacerlo. Si hay muchos equipos involucrados y el producto final a lo mejor puede ser un tablero o que ya se vea como en centro de contacto, sí es muy tardado, porque vas a requerir de áreas como IT para que pongan el modelo o el query o lo que sea que vayas a hacer en producción. Y una vez que ya esté en producción o que se esté generando de forma recurrente,
es cómo va a alimentar a centro de contacto y qué personas van a tener acceso a esta información. Algunos procesos de puesta en producción pueden tardar hasta 6 meses, hay otros que pueden tardar 1 mes. Depende mucho de la complejidad del proyecto, insisto, y de cuántos equipos estén involucrados. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Jesús. Gracias. Bueno, en el modelo del caso de negocio, ya que tienes tu matriz de transición y acomodados de alguna forma tu modelo de predicción con cadenas de Markov, ¿qué modelos de Machine Learning están para pasar de los procesos estocásticos discretos de las matrices de transición al Machine Learning? Pues creo que más bien ahí la pregunta es, o bueno, dime si me equivoco, ¿cómo puedo pasar un modelo paramétrico? Esta parte de las matrices de transición. Sí, ¿cómo pasar de un modelo de matrices de transición a algo de Machine Uno Learning? paramétrico. Ajá, ok. Sí. Mira, por ejemplo, yo puedo generar, o sea, supongamos que yo ya tengo esta matriz de transición y yo genero para cada uno de mis clientes esta probabilidad de, obviamente con el tracking que yo ya tenga hecho, una probabilidad de cómo pueden pasar, por ejemplo, de un estado positivo, de un estado positivo no positivo o de un positivo no neutral, ¿no? Yo genero estas probabilidades. Una vez que genere estas probabilidades, puedo tomar estas columnas que yo he generado como la variable target. Y al tenerlas ya como variable target, yo puedo utilizar cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado. Obviamente, al ser como probabilidades, yo puedo hacer segmentos de probabilidad y utilizar, por ejemplo, regresión multinomial o algún otro tipo de regresión que sea como un poquito más avanzada o que se adecue más como a hacer un modelo multinivel. ¿Sí? Gracias. Homero Garcés pregunta que si estos análisis de los que ha estado platicando se pueden hacer en R. Sí. Sí, de hecho, bueno, yo soy como muy fan de R. Sí, eres actuaria, ya con eso se dice que es R. ¿Verdad? Sí, o sea, de formación, pues es R, y igual en la maestría utilizamos mucho R. Entonces, sí, todos estos análisis sí se pueden hacer en R. Nada más que ahí yo te aconsejaría, o el comentario que te haría es, sí puedes generar esta parte de la modelación de tópicos, igual esta parte de generar como estas matrices de transición, obviamente con su preprocesamiento, pero la información que tú vayas a utilizar, sí te aconsejo mucho que la trabajes en SQL o en un ambiente que sí esté generado como para el database management. Porque, como has de saber, uno de los puntos débiles de R es como su manejo en memoria, ¿no? Entonces, para no saturarlo y que realmente haga su trabajo de modelado, hace este trabajo pues como de procesamiento de datos en algún ambiente para database management, y ya la parte de modelado pues ya nada más te jalas tu base con una conexión y ya lo trabajas todo en R como así. Bueno, no sé si contesté la pregunta, pero... Yo creo que sí. A ver, acá tenemos otro. Giselle Contreras gusta preguntar algo, me parece. Sí, adelante. ¿Está en Facebook, Rocío? Ok, ya está. Ahí van a ver. Voy a leerte la pregunta. Es que están en Facebook, entonces. Ok. Dios mío. De acuerdo con análisis estratégico, está decreciendo el uso de las encuestas de satisfacción para evaluar la preferencia de los clientes. Bueno, creo que eso es una aseveración. ¿Considera Banorte la reducción de uso de datos de encuestas de satisfacción en favor de métricas? Ok. Si pensamos, o si Banorte piensa generar menos encuestas,
¿Me pueden leer la última parte? Sí, no te preocupes. Es que a ver, ahí va. Ahí voy, permíteme. Dice, de acuerdo con análisis estratégicos, está decreciendo el uso de encuestas de satisfacción para evaluar la preferencia de los clientes. Okay. Entonces, la pregunta es si Banorte está considerando reducir el uso de estas encuestas y irse más hacia la parte de las métricas. No, bueno, o sea, no sé cuál sea la postura de Banorte respecto a este tema, pero yo desde mi punto de vista de datos, sí te puedo decir que a veces la información que tienes en métricas no necesariamente te refleja el comportamiento de tu cliente. Porque, por ejemplo, o sea, tú puedes tener clientes que estén muy felices con el banco, pero a lo mejor en comportamiento en métricas, pues no son clientes como tan rentables, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que esta situación de tener como estas encuestas de satisfacción, también lo que te ayudan a lograr es, ok, estos clientes que yo sé que son felices conmigo, si sé que no son muy rentables, yo puedo ir empujándolos de cierta manera a hacerlos rentables. Cosa que si solo me quedo con las métricas, estaría perdiendo como este pedacito de información que a lo mejor me ayuda a, pues sí, como a tener estos clientes y ayudarme a hacerlos rentables, ¿no? Esa es mi postura. No sé cuál sea la de Banorte. Yo, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero... Ok, creo que ya son todas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Creo que ya no. Bueno, pues estamos justo en tiempo. Lilia, muchísimas gracias por tu plática. Pues nosotros te mandamos una constancia en el que te agradecemos el apoyo al coloquio estudiantil. Y bueno, aquí hay varias generaciones de estudiantes de ciencia de datos, unos que ya están terminando la carrera, otros que van a la mitad. Y hay mucha gente que también se ha incorporado al coloquio derivado de que pues está trabajando en el área o le interesa mucho pues expandir sus conocimientos, que era lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy agradable tu plática, llena de consejos para los chicos y te agradecemos mucho. Muchas gracias. Pues al contrario. Gracias. Pues un agradecimiento por haberme invitado. No, muchas gracias a ti. Bueno. Sí, allí dice Rosy, el matemático, ay Dios mío, Jesús Caballero, que si lo pueden incluir en la lista de distribución de correos. ¿Vale? Claro que sí, por favor. Quien quiera ser incluido para recibir información de coloquio, de otras actividades de la licenciatura, solicítenlo a cienciadedatosunam@gmail.com. Por favor, gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida el coloquio de hoy. Hasta luego. Bye, que tengan bonita tarde. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Gracias a todos, hasta luego.